Hoy vamos a tocar un tema que es fundamental, que me han repetido mucho y que me han preguntado mucho, y es precisamente acerca de cómo poder eliminar por completo la ansiedad. Cómo eliminar la ansiedad de tu vida para que precisamente puedas progresar. Porque probablemente ahora mismo estés en una situación, estés en un punto en donde siempre tienes esa sensación, ese estado mental de ansiedad, de preocupación, frustración interna, y eso no te deja avanzar. Eso te hace perder la claridad mental por completo y eso te frena para conseguir precisamente lo que quieres y para salir del bucle en el que te encuentras. Entonces, en este pequeño vídeo te voy a enseñar paso a paso, te voy a revelar todo lo que me hizo a mí salir de la ansiedad, todo lo que me hizo a mí convertirme en el hombre que siempre quise ser a raíz de eliminar por completo la ansiedad. Y para eso te voy a decir 3 simples consejos, 3 simples escenarios prácticos que puedes emplear en tu día a día para eliminar por completo la ansiedad y esa preocupación y frustración interna que ahora mismo tienes. Hace un año dependía de depresión, de ansiedad y de todos estos estados mentales tan negativos que nunca te dejan avanzar. ¿Por qué? Porque dependía de fiesta, dependía de alcohol, de malas influencias, estaba evadiendo mi vida por completo, encerrado en la universidad sin saber por qué, me levantaba triste, sin propósito y todo eso que llevó a tocar fondo, a experimentar una absoluta depresión y una absoluta ansiedad por no estar viviendo la vida que quería vivir. Entonces tuve que asumir mi responsabilidad, tuve que coger las riendas y tan solo un año después, aprendiendo toda la información que te voy a comentar en el vídeo de hoy, he podido cambiar por completo mi vida. Estoy en mi mejor versión física, en mi mejor versión mental, en mi mejor versión espiritual, gano dinero de mi pasión y ayudo a otros a hacer exactamente lo mismo que he hecho yo. ¿En dónde? En mi programa de asesoría, que tienes toda la información de todo el paso a paso de cómo lo empleo contigo en el primer link de la descripción. Te recomiendo al 100% irte ahí, ver en qué consiste todo mi programa, ver en qué consiste todo el paso a paso que utilizo para mí y para ayudar a los demás, porque a lo mejor te interesa y necesitas ayuda. Vamos a empezar con el vídeo de hoy. Lo primero que creo que es importante es definir qué es exactamente la ansiedad para entenderla desde un punto más genérico, desde un punto más racional y a partir de ahí decir cuáles son las 3 prácticas, cuáles son precisamente los 3 consejos que te tengo que dar hoy para que puedas eliminarla por completo. La ansiedad yo la entiendo, ¿vale? Como ese estado mental de frustración, preocupación interna que no te deja prestar atención a nada más. Es decir, cuando tienes ansiedad, tienes esa sensación interna de decir, es que no puedo más, como que te pones nervioso, nada tiene sentido, te frustras, piensas en todos los escenarios que son negativos y que quieres que precisamente no pasen, pero que sabes que va a pasar, por eso tienes esa ansiedad, y es como que nada tiene sentido, estás en un bucle, no avanzas, sientes que estás completamente perdido, todo eso, ese estado mental de preocupación, de frustración interna, es la ansiedad. Entonces, tuve que aprender a salir de ahí para precisamente poder avanzar, porque no hay nada peor que sentir ansiedad y no saber cómo contrarrestarla. No hay nada peor que sentir frustración y desesperación interna y no saber cómo combatirla. Entonces, lo primero que quiero aclararte, ¿vale? Por dejarte tranquilo, es que tengo la solución a ese estado mental. Tengo la solución a tus problemas actuales. Lo primero que yo entendí, ¿vale? Cuando tenía este estado interno de ansiedad y de desesperación, frustración por no estar viviendo la vida que quiero, eso es lo primero que tienes que entender, ¿vale? Que ahora mismo tienes esa sensación porque seas más consciente o menos, no estás viviendo la vida que quieres, es decir, no estás experimentando tu mejor versión y al no estar viviendo una vida que quieres, sea por el tema de salud, de relaciones o de dinero, no estás experimentando eso, por eso te sientes así, por eso tienes ansiedad, por eso te preocupas, porque no estás experimentando la versión más elevada de ti mismo. Entonces, la realidad es que solo tuve que tener en cuenta 3 principios estoicos que te vengo a comentar hoy para eliminar por completo este estado mental. Lo primero, ¿vale? Es que la ansiedad viene provocada por estados, es decir, por circunstancias, acontecimientos que no dependen de ti, por escenarios imaginativos, imaginarios, que te pones en mente que están fuera de tu control y que son esos escenarios, esas circunstancias, ese miedo que tú creas en la mente, lo que te provoca directamente la sensación de ansiedad. ¿Por qué? Porque no está en tu control. Entonces, cuando no está en tu control, ¿tú qué haces? Desesperarte. Porque como no puedes hacer nada para cambiarlo, ¿qué creas? Creas en tu mente un escenario, un acontecimiento, unas circunstancias que están fuera de tu control. Pero ¿qué pasa? Que todo eso que estás creando en la mente es negativo. Entonces, ¿qué pasa con el paso del tiempo? Que se retroalimenta pensamientos negativos, le das energía, le das atención, creas un estado mental como una creencia y esa creencia manifiesta en tu realidad exactamente lo que es eso. Exactamente tu pensamiento dominante. Exactamente ese estado mental que tienes de forma interna. Por eso sigues experimentando en tu vida exactamente lo que no quieres.
Por eso probablemente tengas falta de salud física, falta de salud mental, tengas relaciones tóxicas, o estés con una pareja que no quieres, o no ganes el suficiente dinero. Todo esto, ¿por qué? Porque sigues teniendo estados mentales internos negativos. Y esos estados mentales internos negativos que tienes se expresan en la realidad, porque como es dentro, es fuera. Uno de los principios que toco en profundidad en el programa de asesoría, tienes toda la información por el link de la descripción, en caso de que necesites que toda esta información la aplique para ti. Entonces, lo primero es que te centras en cosas que no puedes controlar. ¿Y por qué te centras en cosas que no puedes controlar? Porque no has entendido que los escenarios que ahora mismo creas en tu mente, al igual que pueden ser de miedo, pueden ser de fe. Es decir, nunca pudo existir el miedo hasta que no existió la fe. ¿Y cuál es tu problema ahora mismo? Que no sabes que tanto para la fe como para el miedo necesitas creer en algo que todavía no has visto. ¿Y cuál es tu problema? Que no crees que exista la fe, solo crees que existe el miedo. Por eso cuando crees en algo que todavía no ha pasado, en vez de ser positivo, de propósito, de abundancia, es de escasez, es de negatividad, es de envidia. ¿Por qué sigues tendiendo a lo negativo? Porque no crees que la fe sea real. Entonces, lo primero que quiero que entiendas, ¿vale? Es que debes centrarte en cosas que dependen de ti. Entonces, los escenarios que ahora mismo estás creando en tu mente en base al miedo no son reales. ¿Y por qué no son reales? Porque están fuera de tu control. Por lo tanto, si está fuera de mi control todos los escenarios que estoy ahora mismo creando en mi mente, ¿por qué los sigo creando? ¿Por qué sigo dándole energía y atención a cosas que están fuera de mi control? A circunstancias que están fuera de mi control, a personas que están fuera de mi control, a situaciones que están fuera de mi control, a escenarios que están fuera de mi control. Es decir, si está fuera de mi control, ¿por qué le presto atención? Y eso es porque tienes miedo, porque estás creyendo en que eso va a pasar sin haberlo visto. ¿Y qué pasa con el paso del tiempo cuando mantienes ese pensamiento dominante? Que se crea exactamente eso que no querías que pase. Porque siempre estás rezando, por favor, que no llegue, por favor, que esto salga bien, por favor, que no salga mal. Y todo eso que pides, no te das cuenta de que precisamente lo que tú sientes es que eso es así. Y recuerda que lo que atraes a tu vida es lo que sientes, no lo que quieres. Por mucho que tú quieres cambiar, quieres salir del punto en el que estás, quieres, deseas, nada de eso acaba pasando. ¿Por qué? Porque tu sentimiento interno sigue siendo el mismo. Entonces tú sigues atrayendo a tu vida ansiedad, depresión y estados mentales negativos. Porque no cambias el sentimiento, no cambias la vibración. Y el universo es mental. El universo se mueve por vibraciones. Entonces tú ahora mismo, como no sabes vibrar de una forma distinta, te sigues sintiendo igual, te sigues centrando en cosas que no puedes controlar, sigues teniendo como estado mental dominante el miedo y sigues experimentando exactamente lo mismo. Ansiedad, preocupación y frustración. Entonces, primer punto en el que te tienes que centrar para eliminar la ansiedad y es darte cuenta de que ahora mismo la ansiedad que tienes es provocada por escenarios que no dependen de ti. Es provocada por el miedo interno de estado mental que tienes tú dominante. Entonces, pon tu atención y pon tu foco en cosas que dependen de ti. Entonces, cuando cambias la dirección de la energía y la atención y la controlas en cosas que dependen de ti, la desesperación esa que tienes y frustración de no estar controlando todas las situaciones desaparece. Porque ahora en vez de tener miedo en que eso acabe pasando, ni siquiera le prestas atención porque sabes que está fuera de tu control y que no puedes hacer nada para cambiarlo. Entonces, primer punto súper importante para eliminar la ansiedad, la frustración, la desesperación, céntrate en cosas que puedes controlar. Segundo punto importantísimo, que ya la gente normalmente suele cometer este primer fallo, nunca se centra en cosas que puede controlar, pero aquí viene el segundo fallo, aquí donde todo el mundo vuelve a caer. Segundo paso importantísimo que tienes que tener en cuenta si quieres eliminar la ansiedad. Céntrate, ¿vale? En que la responsabilidad es absolutamente tuya. Es decir, que todo está bajo tu responsabilidad, que nada es externo. Nada depende de la suerte. Nada está fuera de tu control. Nada depende de otras personas. Absolutamente todo está en tu responsabilidad. La vida que ahora mismo tienes está en tu responsabilidad. Las situaciones que ahora mismo vives están en tu responsabilidad. Las personas con las que te rodeas están en tu responsabilidad. Tu salud, relaciones y dinero están en tu responsabilidad. Aunque ahora mismo tú creas que todo es externo, que tienes ansiedad y desesperación porque tienes mala suerte, porque todo te pasa a ti porque está todo mal, porque qué mala suerte tengo, porque ¿por qué me tiene que pasar todo lo negativo a mí? Vale, todo eso que estás haciendo, echar toda tu atención y energía fuera. ¿Por qué? Porque no has entendido que has sido tú mismo el que has creado tu propia ansiedad. Has sido tú mismo el que ha creado tu propia depresión. Has sido tú mismo el que has creado tus propios estados mentales negativos. ¿Por qué? Porque tus pensamientos crean tu realidad. Y esto nunca te lo han dicho. Siempre te han dicho, ¿no?
que si algo malo pasa, ¡oh, qué mala suerte! No te preocupes. Entra en ese estado mental de victimismo, siéntete una víctima, siente que no puedes salir, siéntete mal y claro, todo eso que provoca en ti un estado mental de nada depende de mí, todo está fuera de mi control y precisamente nunca asumo mi responsabilidad. Sigo actuando como una víctima y ¿qué pasa cuando sigo actuando como una víctima? Que sigo teniendo los mismos resultados. Que sigo experimentando la ansiedad, que sigo experimentando la depresión, que sigo experimentando los mismos estados negativos de envidia, odio, culpa, vergüenza, arrepentimiento, miedo, temor. ¿Todo esto por qué? Porque no asumes tu responsabilidad. Sigues estando en el papel de víctima. Y hasta que no salgas del papel de víctima y entiendas que tus pensamientos crean tu realidad, nada va a cambiar. Entonces te vengo a explicar en este segundo punto. Recuerda que son tres, el tercero es el más importante, por eso es fundamental que te quedes hasta el final. Vamos a desarrollar este segundo punto de por qué los pensamientos crean tu realidad, de por qué tienes la absoluta responsabilidad de cómo has creado esa ansiedad y depresión, al igual que la has creado, poder eliminarla. Porque fue como lo hice yo, entender que mis pensamientos creaban mi realidad a raíz de todo lo que te voy a desarrollar en este segundo punto. Recuerda que todo esto que digo no es la verdad absoluta, es decir, no me creas, compruébalo por ti mismo. No es que te esté explicando cosas que no tengan sentido, te estoy explicando lo que me hizo a mí cambiar. Te estoy explicando todo lo que necesitas entender para eliminar por completo la desesperación, frustración y ansiedad interna que ahora mismo tienes. Pero no me creas, compruébalo por ti mismo. Pero verás que si pones esto en práctica, te vas a otro nivel. Por eso tengo casos de éxito, por eso la gente con este contenido gratuito cambia su vida. Porque todo esto es desde mi más alta comprensión. No hay nada preparado, no hay nada aquí puesto que yo esté leyendo. Es todo desde cómo yo he salido del punto en el que me encontraba. De estar experimentando mi peor vida a ahora mismo estar experimentando la mejor. Entonces te puedo decir exactamente lo que tienes que hacer, pero no me creas, compruébalo por ti mismo. En este segundo punto, ¿vale? Cuando entiendes que tienes que salir del papel de víctima, de que todo es mala suerte, todo es negativo y que nada depende de ti, está fuera de tu control, lo primero es salir de ese papel de víctima y asumir tu responsabilidad. Pero nunca vas a poder asumir tu responsabilidad hasta que no entiendas el proceso de creación de por qué has sido tú el que has creado la depresión, de por qué has sido tú el que has creado la ansiedad, de por qué has sido tú el que has creado esos estados mentales negativos y esos resultados que ahora mismo tienes y no te gustan. Porque yo en su momento dije, ¿cómo voy a ser yo el que esté creando la ansiedad? ¿Cómo voy a ser yo el que esté creando los resultados que no quiero? ¿Cómo voy a ser yo? Si estuviera en mi control, los cambiaría. Claro, el tema es que están en tu control, pero no te han enseñado a cómo cambiarlo, porque nunca te han dicho que dos pensamientos crean tu realidad. Y para eso estamos aquí. Lo primero que quiero que entiendas, ¿vale? Es que tú ahora mismo tienes unos resultados, ¿vale? Y esos resultados vienen precedidos por las acciones que tomas cada día, por tu comportamiento habitual. Ejemplo, ¿vale? Estás en un trabajo que no te gusta, cambiando tiempo por dinero. Eso viene precedido por tu comportamiento habitual. Tu comportamiento habitual es, creo que la manera de hacer dinero es ir a trabajar. Entonces, ¿qué hago? Voy a trabajar y estoy en un trabajo, ¿vale? Ejemplo también, pues, creo que la manera de disfrutar y de vivir una vida es salir de fiesta y beber alcohol. ¿Qué hago yo? Actuar. Mi comportamiento habitual es salir de fiesta y beber alcohol. Al igual con levantarse tarde, alimentarse mal, tener un entorno negativo, relaciones tóxicas, estar con una pareja que en realidad no quieres tener. Vale, todo eso que ahora mismo tienes como resultado actual es por tu comportamiento habitual, ¿vale? Entonces, son tus acciones las que crean tus resultados. Ahora, ¿qué pasa? Que te estarás preguntando, sí, pero ¿por qué tengo ese comportamiento? ¿Por qué tengo esas acciones? Y es por tu almacén de ideas, por tu almacén de creencias, ¿vale? Tienes ahora mismo un almacén que se llama mente subconsciente, que es de forma inconsciente y la tienes instalada, la tienes programada dentro de ti, ¿vale? Y este almacén simplemente lo que hace es coger lo que tiene dentro y transformarlo en la realidad física, ¿vale? Entonces tú dentro de este almacén tienes una idea acerca del dinero, tienes la idea de que la manera de hacer dinero es ir a trabajar. Vale, dentro de ese almacén también tienes más ideas como la manera de disfrutar es salir de fiesta y beber alcohol. Dentro de ese almacén tienes la idea de que no hace falta ir al gimnasio. Dentro de ese almacén tienes la idea de que vives con depresión y ansiedad y que eso es algo normal. Dentro de ese almacén tienes la idea de que no puedes eliminar la ansiedad y la depresión. Dentro de ese almacén tienes un montón de cosas. Y dentro de ese almacén, ¿qué pasa? Que lo que tú tienes dentro de ahí es lo que se expresa en la realidad. Ahora te estarás preguntando, vale, pero ¿cómo ese almacén que ya tengo programado? Es decir, que ahora mismo no lo puedes controlar, es decir, ya está dentro de ti, ya está programado de esa forma. Y el almacén, ¿vale? Sigue expresando en la realidad lo que es. Entonces, como es dentro, es fuera. Como es en tu mente subconsciente, se expresa en la realidad. La realidad no se puede cambiar. La realidad no está ahí puesta porque es lo único que existe. La realidad simplemente es el reflejo de la mente subconsciente, de tu almacén, de lo que tú crees acerca de las cosas, de tus verdades absolutas en todos los sentidos. Entonces, tú tienes ahora mismo metido una creencia en el almacén
de que no puedes salir de la ansiedad y la depresión. Tienes metido una creencia de que todo depende de la suerte. Tienes metido una creencia de que todo lo que ahora mismo te pasa no es tu culpa, todo es externo. Que si mi jefe, que si mis relaciones, que si mi familia, que si ahora mira esto, que si la factura, que si no sé qué. Todo eso que son creencias que tienes dentro del almacén y como crees que esas cosas son así, se expresan en la realidad. Ahora, ¿qué pasa? Que la realidad no te gusta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tu almacén está mal. Que lo que tienes programado dentro de la mente subconsciente está mal. Ahora te estarás preguntando, vale, ¿y cómo he programado esta mente subconsciente? ¿Cómo tengo el almacén que ahora mismo no me gusta porque mis resultados no son los que quiero? Y este almacén lo has creado tú mismo de forma consciente. ¿En base a qué? A lo que has visto y a lo que has escuchado. Te explico por qué. Ahora mismo tú de aquí para atrás has visto y escuchado a padres, profesores, familiares y amigos que te han dicho una serie de cosas. ¿Qué te han dicho estos padres, familiares, profesores y amigos? Que salir de fiesta y beber alcohol está bien, que estar en un trabajo cambiando tiempo por dinero es la única forma de hacer dinero, que tener estados mentales de miedo y preocupación es normal, que tener depresión y ansiedad es normal, que no tener un buen físico es normal. Entonces, en base a lo que tú has visto y escuchado de tu entorno, ¿vale? De tus padres, profesores, familiares y amigos, tú en base a eso te han reprogramado tu mente subconsciente. ¿Por qué? Porque el almacén que tú tienes ahora mismo ha sido creado por la repetición de información de lo que tú ves y escuchas. Porque eso que ves y escuchas lo experimentas. ¿Dónde? En la mente subconsciente. Entonces, todo lo que entra dentro de la mente subconsciente es lo que te repite de forma continuada en base a lo que ves y escuchas, en base a tus estímulos diarios. Entonces, ¿qué pasa? Que en base a esos estímulos tú piensas eso. Tú piensas que la manera de hacer dinero es ir a un trabajo. Tú piensas que la depresión y la ansiedad son normales. Tú piensas que no puedes salir de esos estados negativos. Tú piensas que todo depende de la suerte. Tú piensas que todo es externo. Tú piensas que nada está en tu responsabilidad. Tú piensas que todo viene dado a ti de forma negativa. Tú piensas que las relaciones tóxicas no pasa nada si las tienes. Tú piensas que la salud mental y física no es importante. Entonces, ¿por qué tú piensas eso? Por tus estímulos diarios, por lo que ves y escuchas. Padres, profesores, familiares y amigos. Como tú piensas eso, llega un momento en donde lo repites tanto que te lo terminas por creer. Entonces, ¿qué pasa cuando te lo terminas por creer? Que ahora es una idea, que ahora ha entrado dentro del almacén. Y una vez entre dentro del almacén, da igual lo que pase, se expresa. Es decir, da igual puede ser positivo o negativo, lo que mete dentro del almacén, ya no hay vuelta atrás porque se expresa en la realidad. Entonces, ¿tú qué pasa ahora mismo? Que como sigues escuchando a tus padres, profesores, familiares y amigos que ven tu vida que actualmente tienes como algo normal, sigues viendo y escuchando eso, ¿qué pasa? Que creas pensamientos. Tus estímulos diarios son de eso, de que es normal vivir así, que todo es mala suerte, que pobrecito mi niño, que pobrecito que el jefe te trata mal, que no sé qué. Todo eso que estás pensando ahora mismo es por tu entorno. Entonces, tú sigues pensando eso y tú sigues instalándole en el almacén esas ideas, esas creencias. Entonces, ¿qué hace el almacén? Te entrega en la realidad lo que la mente subconsciente es. Como es dentro, es fuera. Entonces, ¿tú qué pasa? Que quieres cambiarlo de fuera, quieres dejar de tener preocupación, quieres dejar de tener ansiedad, quieres dejar de preocuparte por las situaciones, quieres dejar tus resultados actuales que no te gustan en la salud, las relaciones y el dinero, quieres cambiar tu realidad desde esta misma realidad, sin entender que esta realidad no se puede cambiar, porque simplemente es un reflejo de la mente subconsciente. Es el almacén que ya tengo programado lo que tengo que cambiar si quiero que mi realidad precisamente se refleje una nueva realidad, algo distinto, algo que sí quiero. Entonces tú ahora mismo quieres vivir sin ansiedad y depresión, pero tú sigues teniendo en el almacén la idea y la creencia de que tener depresión y ansiedad es algo normal. ¿Por qué? Porque sigues viendo y escuchando eso. Y esos estímulos que ves y escuchas diariamente siguen creando tu almacén, siguen impregnando dentro del almacén esa creencia. Entonces, como eso se sigue impregnando dentro del almacén, se sigue expresando lo que es en el almacén. Entonces, la realidad no es real. Por eso siempre se dice que lo que realmente es real es lo no visible. Porque todo se crea desde los pensamientos, desde los estímulos diarios en base a lo que ves y escuchas. Porque esos pensamientos con la repetición terminan creándose la verdad. Y cuando se crea la verdad, se ha instalado en el almacén y se expresa en la realidad física. Ahora entiendes por qué tus resultados llevan siendo los mismos de aquí a hace 5, 10, 15 años para atrás. Llevan siendo todos los mismos y por eso no puedes cambiar, por eso estás en bucle, por eso no avanzas. Porque sigues teniendo el mismo almacén, porque sigues viendo y escuchando la misma información, porque sigues estimulándote con lo mismo.
sigues teniendo las mismas ideas. Entonces, hasta que no cambies el almacén, no vas a poder cambiar los resultados y no vas a dejar de tener depresión ni ansiedad. Por eso la sigues teniendo y por eso por mucho que quieras, por mucho que desees, por mucho que le pidas al universo y le pidas a Dios que por favor te saque de aquí, no te saca. ¿Por qué no te saca? Porque no depende de Dios, depende de ti, de tu almacén, de lo que tú tienes impregnado dentro como programación interna. Y como es dentro, es fuera. Si quieres cambiarlo de fuera, no actúes desde fuera. Cambia internamente lo de dentro. Empezando por tener nuevos pensamientos. ¿Cómo se tienen nuevos pensamientos? Viendo y escuchando una nueva información. Por eso la absoluta base de todo son los pensamientos. Por eso te dije que este segundo punto es que los pensamientos crean tu realidad, es que todo está en tu responsabilidad, es que has sido tú el que ha creado la depresión, has sido tú el que has creado la ansiedad, has sido tú el que ha creado precisamente la depresión, lo que no la has creado de forma consciente, sino que han sido tus padres, profesores, familiares y amigos los que te han dicho que eso era normal. Entonces te lo has terminado por creer y cuando lo metes en el almacén se expresa afuera. Aquí tienes la razón por la que todo depende de ti. Aquí tienes la razón por la que tienes la absoluta responsabilidad de poder, al igual que has creado de forma inconsciente depresión y preocupación, crear estados mentales de entusiasmo, propósito y abundancia. Como lo hice yo. Hace un año dependía de fiesta y alcohol y ¿eso qué me hizo? Depresión, ansiedad, vacío, tristeza y todos estos estados mentales que tenía hace un año, ¿por qué era? Porque de forma inconsciente eran otras personas las que me creaban mi realidad, las que seguían metiendo en mi almacén lo que no quería. ¿Qué hice yo? Asumir mi responsabilidad porque entendí esta información. Que toda esta información que te estoy explicando es la que aplico contigo en particular en caso de que necesites que pongamos todo esto en práctica en tu vida. Que tienes toda la información en el link de la descripción. Te recomiendo al 100% irte ahí debajo, ver toda la información y si te encaja, ¿cómo lo hago? Mi manera de trabajar y mi ética de trabajo. Trabajo directamente uno a uno contigo para poder llevarte de la mano y sacarte del punto en el que estás y poder convertirte en esa mejor versión que siempre has querido ser. Al igual que hice yo y al igual que hago con otras personas. Entonces, ahora sabes y ahora entiendes por qué todo está en tu responsabilidad y cómo es la realidad, cómo es verdad que tus pensamientos crean tu realidad y cómo has sido tú el que has creado tus propios estados mentales negativos. Entonces, como has sido tú de forma inconsciente, como has creado tus estados negativos, ahora ya eres consciente de cómo crear tu nueva realidad, de cómo crear propósito y abundancia, de cómo crear estados mentales positivos, de alegría, fe, propósito y amor. Entonces, ya tienes todo en tu mano y por eso digo que este segundo punto es que todo está en tu responsabilidad. Vamos con el tercer punto, que también es súper importante. Si hay algo que haces ahora, es no actuar como tu mejor versión. Es decir, recuerda que el primer punto es centrarte en cosas que dependen de ti. El segundo punto es dejar el papel de víctima y asumir tu responsabilidad, porque tus pensamientos crean tu realidad. Tienes todo en tu mano para crear tu nueva realidad. Y el tercer punto, ¿vale? Y más importante, es que tienes que actuar como la versión más elevada de ti mismo. Es decir, si tú prestas ahora mismo atención a tu vida, ¿vale? Todo lo que haces diariamente, en vez de en vez de acercarte al resultado que quieres, te aleja, ¿vale? Es decir, quiero que hagas una práctica que yo siempre le comento precisamente a las personas que necesitan ayuda y que trabajan conmigo. Siempre les digo, vale, párate a partir de ahora, a partir de este momento, quiero que te pares en cada situación diaria que tengas, ¿vale? Antes de hacer cualquier cosa, cualquier situación, circunstancia, trabajo, pensamiento, cualquier cosa que estés viviendo, párate antes de hacerla y piensa de forma consciente, ¿vale? Analiza con pensamiento, analiza si lo que vas a hacer te acerca o te aleja del resultado que quieres. Esta es la práctica del tercer punto para actuar como tu mejor versión. Párate de forma consciente y piensa, ¿esto que voy a hacer ahora está acercándome al resultado que quiero o me está alejando del resultado que quiero? Te darás cuenta, ¿vale? De que lo que haces a día de hoy, probablemente el 80-90% de las cosas, en vez de acercarte a lo que quieres, te aleja. Bueno, no hace falta comentar que tienes que saber lo que quieres, que si no sabes lo que quieres, eres un barco sin rumbo. Tengo un montón de vídeos explicando cómo encontrar ese propósito, cómo crearlo, cómo actuar en base a lo que quieres ser y cómo saber qué es lo que quiero. De todas formas, si necesitas ayuda, tienes toda la información de mi programa en el link de la descripción para poder verte el vídeo que tienes por ahí y hablarme cuando estés preparado para acceder. Entonces, esta práctica es fundamental. Y cuando haces esta práctica te das cuenta de lo que haces cada día, no te acerca al resultado que quieres, sino que te aleja. Entonces, ahora te estarás preguntando, vale, pero ¿cómo actúo como mi mejor versión? Y no es tanto qué tengo que hacer, sino qué tengo que dejar de hacer. Es decir, no es añadir cosas,
es eliminar cosas, ¿vale? No es decir que sí, es decir que no. Entonces, párate de forma consciente y vete eliminando lo que te aleja. Porque una vez elimines todo lo que te aleja del resultado que quieres, se te quedarán solo las cosas que te acercan al resultado que quieres. Y en ese momento, cuando te acostumbres a actuar, ¿vale? Con solo las cosas esenciales que te acercan al resultado que quieres, estarás actuando como la versión más elevada de ti mismo. Pero hasta que no hagas esta práctica y te pares de forma consciente a eliminar lo que ahora mismo te frena, nunca vas a poder avanzar. Entonces, ya te he revelado los 3 pasos fundamentales para eliminar por completo la ansiedad, la preocupación, la frustración interna que ahora mismo tienes, el bucle del que no puedes salir, cómo salir de todo eso para crear tu mejor vida. Recuerda que todo esto es lo que pongo en práctica, todo esto que te explico es lo que saco, ¿vale? De las enseñanzas y los principios que toco en profundidad en mi programa de asesoría. Que te recomiendo al 100% que me dejes ayudarte, que me dejes llevarte de la mano a conseguir exactamente los resultados que quieres. Probablemente quieras tener una mejor salud, tanto física como mental, probablemente quieras apoyar a tus familiares, probablemente quieras ascender de puesto, probablemente quieras ganar dinero de tu pasión, probablemente quieras construir relaciones de alto valor, probablemente quieras transformar tu físico, probablemente quieras estar mentalmente bien, probablemente quieras dejar de depender de emociones, probablemente quieras tener disciplina, probablemente quieras un montón de cosas. Y todo eso que quieres lo puedes conseguir aprendiendo a dominar tus pensamientos, al igual que lo he hecho yo. Yo he aprendido a dominar mis pensamientos para crear mi mejor físico, crear relaciones de alto valor y ganar dinero de mi pasión. Aquí es donde yo he puesto el foco, pero tú puedes poner el foco en otras cosas, porque no es el modelo de negocio o no es lo que hace, no es lo que quieres tanto, sino cómo son tus pensamientos. Porque cuando aprendes a dominar tus pensamientos, tienes la capacidad de crear en la realidad física lo que quieras, independientemente de lo que quieras. Por eso los principios universales funcionan para todos. No falla la información, fallan las personas. En el momento en el que yo me encontraba tocando fondo, fallaba yo, no la información. Por eso cuando cogí la información y la comprendí, cambié mi vida. Porque la información y los principios que llevan funcionando y que son universales no fallan, porque son principios universales. Están por encima de tu creencia. Entonces, aunque tú creas que eso no es así, es así. Y la ley más fundamental que existe es que todo lo que piensas se manifiesta por el proceso que te comenté en el segundo paso. Entonces, ya sabes que tienes la capacidad de precisamente cambiar y crear tu nueva realidad. Ahora, tienes que saber hacerlo. Y para eso está mi precisamente servicio. Para eso está mi asesoría. Para explicarte paso a paso cómo poner todo lo que te he comentado en práctica. Entonces, solo tienes que irte al link de la descripción, ver toda la información que es gratis. O sea, puedes irte al link de la descripción y ver la información. Y si te cuadra y si crees que puede ser para ti, si crees que es lo que necesitas, pues obviamente me hablas y te doy acceso. Ese es el paso a paso y eso es lo que tienes que hacer. Porque recuerda que la solución a tus problemas no la tienes tú, la tiene otra persona. La tiene la persona que ya está viviendo la vida que tú quieres. La tiene la persona que puede solucionar tus problemas. Entonces, si yo ahora mismo tengo la solución a tus problemas, la única manera en la que puedes salir de la situación en la que estás es, primero que nada, aplicando este contenido, pero si no sabes cómo hacerlo, yéndote el programa de asesoría que tienes en el link de la descripción. Importante también, ¿vale? Dale like, suscríbete, activa la campanita, importantísimo, porque cada día estamos subiendo nuevas instrucciones, ¿vale? Te estoy revelando todo lo necesario y todo lo que toco en mi programa de asesoría, entonces es fundamental que tengas todo esto en cuenta diariamente para que te sigan apareciendo mis vídeos. Es la forma que tengo de avisarte, suscríbete por ahí. Déjame por comentarios si te ha servido, si estabas en un punto en donde estabas pasando por bucle, ansiedad, depresión y demás, si te ha servido todo lo que te he comentado y lo más importante, nos vemos en la próxima. Chao, chao.